Bueno, está a continuación nuestro compañero Saúl Escobar, quien es miembro, bueno, es director de la Junta de Gobierno, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Él es licenciado en Economía, actualmente es profesor de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene a su cargo 2 proyectos de investigación, Trabajo y Trabajadores en el México Contemporáneo y Rescate del Archivo Histórico del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM. Bueno, ya mencioné que es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, participa en el grupo Nuevo Curso del Desarrollo de la UNAM y también él hace un trabajo de difusión y publica en el periódico El Sur y también en una revista digital, Ideas. Bueno, tiene una serie de publicaciones, voy a mencionar solamente algunas. Una es la reforma de las pensiones, privatizar ganancias y socializar pérdidas de nueva cuenta, y también el Camino Obrero, historia del sindicalismo en México, que es del Fondo de Cultura Económica. Bueno, tiene más publicaciones, pero ahí vamos a dejarlo y le damos la palabra a Saúl. Gracias, María Luz, gracias a ustedes por su asistencia y qué bueno que estamos reunidos en este foro para ir aclarando dudas y ir precisando el asunto de las iniciativas del presidente, que desde luego son muy importantes. Yo me voy a centrar también en el asunto de las pensiones, aunque el tema de los salarios también es muy importante, sobre todo en lo que toca al salario que se ahora pretende imponer o que se pretende dar a trabajadores de la salud, a trabajadores de distintos gremios, incluyendo Fuerzas Armadas, etcétera. Ahí está la lista, porque eso sí es un quiebre muy importante con el pasado y debe ser reconocido. Yo creo que hay un esfuerzo muy importante por elevar el nivel de vida y las condiciones de trabajo de, sobre todo, los médicos, las enfermeras de este país, los maestros, que han sido muy relegados en materia salarial. Creo que eso es importante, aunque desde mi punto de vista hay 2 problemas con esa ley o con esa iniciativa. La primera es que excluye a trabajadores que están trabajando o que están bajo la administración municipal o estatal, y desde luego los trabajadores privados que trabajan para empresas privadas. Y también creo que, aunque se eleve a rango constitucional, pues en realidad lo que se está haciendo es un salario mínimo profesional que no existía para este tipo de empleos, y creo que eso también tendrá que ser revisado. Además, creo que es importante que ahora se regule el trabajo en el apartado B, porque ha sido un gremio muy marginado y muy olvidado. En cambio, en el apartado A pues está los salarios mínimos profesionales, como quiera hay una legislación más elaborada, pero en el apartado B no había nada, y creo que eso es importante que ahora se empiece a rescatar a los trabajadores del apartado B, y en particular a los maestros y enfermeras y médicos, que creo que es muy importante, aunque ahí el problema no reside solo en el salario, sino en las formas de contratación, y muchas formas de contratación son efectivamente precarias, y yo creo que es un problema que quedará pendiente para el futuro. Bueno, pasando al tema de las pensiones, pues en primer lugar lo que hay que decir es que las pensiones no contributivas, de las que ya se habló aquí, es decir, el programa de adultos mayores, que se creó primero en la Ciudad de México y después a nivel nacional, pues ese no cambia, aunque en la Constitución se reduce la edad de 68 a 65 años, pues ya en la práctica el programa operaba con 65 años, está operando actualmente con 65 años, de tal manera que no hay nada
que beneficie inmediatamente a los trabajadores con esta enmienda constitucional, más que pues asegurar que en el futuro los 65 años serán los que regirán el programa de adultos mayores, la pensión no contributiva. Esto es importante, pero también hay que tomar en cuenta esta reforma por el gasto que el Estado se compromete a hacer a partir de ahora y que tendremos que tomar en cuenta más adelante, sobre todo cuando veamos el asunto de las pensiones contributivas. Seguimos con el próximo. En cuanto a las pensiones contributivas, efectivamente toca a los trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE. Otra vez es importante mencionar el caso del ISSSTE porque en la reforma de 2020 no fueron tocados, no fueron incluidos, y ahora por primera vez se incluye una reforma a los trabajadores del ISSSTE desde la reforma neoliberal, reaccionaria, de Calderón de 2007. Entonces, qué bueno que se incluye a los trabajadores del ISSSTE, porque no les había tocado ninguna reforma. Y además es una reforma que toca o que incluye fundamentalmente a los trabajadores inscritos en una AFORE. Ahora, el texto presidencial es muy claro porque critica las reformas de 1997 y 2007 y las califica como una regresión histórica y una transgresión a los derechos laborales, debido a que contempló un nuevo régimen de aportaciones definidas en la capitalización individual y en la administración privada de los recursos. Y abunda la iniciativa que dice: es innegable que el sector financiero, las administraciones privadas de fondos de pensiones y las compañías de seguros se han beneficiado tras la privatización de las pensiones. Bueno, y aún con las reformas de 2022 o de 2020, perdón, que el mismo gobierno de Andrés Manuel hizo, reconoce que lastimosamente, es una cita textual, los jubilados reciben una pensión que equivale a menos de la mitad de su salario. Aunque la CONSAC tiene otros datos, ya con la reforma de 2020 se supone que en 2023 los trabajadores que se jubilaron, aunque muy pocos, tuvieron una tasa de reemplazo mayor a la del 50%, pero no importa eso en este momento, después lo podemos precisar. Pero claro, el problema es que a pesar de esta crítica, la iniciativa se propone solo reducir los daños, es decir, no cambia el modelo que tan duramente condena. Y el remedio consiste, como se ha dicho, en modificar el artículo 123 para que la pensión de retiro sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, cuando la pensión que obtenga en términos de ley sea menor a dicho promedio. Hay que aclarar que esta reforma no aplica o no aplicaría para las pensiones por cesantía en edad avanzada, es decir, los trabajadores que cumplen 60 años, y tampoco cambia para los trabajadores que cumplen 65 y se retirarían por el concepto de vejez. No modifica ni las semanas de cotización ni los años de cotización en el caso del ISSSTE. Eso se deja aparentemente igual que antes, tanto las semanas como los años de cotización. Entonces, desde mi punto de vista, y después lo podemos aclarar con Berenice, a mí me parece que lo que está fundamentando esta reforma constitucional es una pensión mínima garantizada, no un tope a las pensiones, sino una pensión mínima. De tal manera que lo que se está atacando con esta reforma no es una tasa de reemplazo del 100%. Creo que ahí hay una confusión. En realidad, lo que está afectando esta reforma constitucional no es tanto la tasa de reemplazo para equivalerla al 100%, es decir, que el último salario que uno gana sea igual al salario o al monto de la pensión que uno va a recibir. Más bien se trata, creo, de una pensión mínima garantizada, la cual alcanzaría la cantidad de 16,777 pesos, que se actualizaría anualmente el 1 de enero de acuerdo a la inflación estimada para ese año. El aumento sí sería muy importante para algunos trabajadores y
como veremos, pero también está el problema de actualización a partir del 1 de enero de acuerdo a la inflación estimada, a diferencia de los salarios mínimos que se actualizan de acuerdo a la inflación ocurrida, que debe ser mayor según también la otra reforma constitucional. Entonces ahí habría que discutir el asunto si cómo debe modificarse la pensión, si con la inflación ocurrida o con la inflación esperada, porque la inflación esperada pues no se sabe qué va a pasar, obviamente. Entonces el cálculo puede ser muy modesto y las pensiones pueden empezar a reducir su poder de compra, su monto en términos de la inflación. Bueno, pero también hay que decir que este aumento solo aplicaría, y esto es muy importante, por favor presten atención, a aquellas personas trabajadoras que se pensionen con posterioridad a la fecha en que se constituye el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es decir, no va a afectar a los trabajadores ya jubilados. Ellos no van a verse beneficiados por esta reforma, sino aquellos que en el futuro se jubilen una vez que esté constituido el fondo, que se supone que estaría listo 90 días después de publicado el decreto. Es decir, una vez que se haya acabado con todo el proceso legislativo de aprobación de 2/3 de la Cámara de Senadores, 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 del Congreso de la Unión, y luego que el presidente lo publique en el diario oficial. Esto es importante porque ese fondo de pensiones que se está creando es un proyecto que no está terminado, es un proyecto que aún tendrá que formarse, tendrá que construirse en el futuro. También hay que aclarar que esta reforma aplicaría después de reformas a la ley del IMSS y del ISSSTE, que no pueden quedar como están, porque con la nueva formulación constitucional van a tener que cambiar estas leyes también. Y aquí un problema que a mí sí me preocupa es que ese fondo se constituirá con recursos que, como la dijo la diputada Ivonne, se constituiría fundamentalmente por las aportaciones del Instituto para devolver al pueblo lo robado. También menciona otras aportaciones iniciales y complementarias que aquí ya se mencionaron, pero lo importante es que esos señalamientos sobre esas aportaciones pues son recursos que no existen en este momento, que se supone que se van a otorgar, pero no existen en este momento. Y el problema es que esto puede despertar una serie de litigios, trámites y asuntos que no se puedan resolver fácil y rápidamente y den lugar a un largo proceso de arreglos administrativos que no sabemos cuándo puede terminar. Es decir, son recursos inciertos en este momento cuando estamos hablando. No son recursos que ya existen, sino recursos que supuestamente se van a conseguir. Luego, también debo decir que el presidente mencionó un capital semilla de 64,000 millones de pesos, y bueno, parece mucho, pero como dijo un funcionario de la CONSAR, pues la verdad es que no alcanza para nada. La neta del planeta es que es muy poco dinero. Para que ustedes tengan una idea, este recurso pues es el 5% del gasto que está presupuestado este año para financiar las pensiones del IMSS y del ISSSTE. O sea, solo aumentaría 5% en términos nominales el gasto con estos 64,000 millones de pesos de lo que ya está previsto para el año 2024. Entonces, no parece mucho para financiar el nuevo sistema de pensiones o el nuevo sistema, la nueva pensión mínima garantizada. Y por lo tanto, la interrogante que yo creo que sí nos debemos hacer es si este aumento de la pensión es sostenible, si realmente hay posibilidades de financiarlo en los próximos años, dado que el presupuesto destinado a pensiones, tanto a la pensión contributiva como a la no contributiva, ya es muy alto desde el punto de vista del presupuesto.
son casi 2 billones de pesos presupuestado para 2024, nada más para este asunto de las pensiones, sin contar todos los demás gastos del Estado, incluyendo la inversión física. Y entonces esto equivale a más o menos el 30% del gasto total. Algunos consideran que es un poco menos, pero de todos modos es, como diría alguien, un montón de dinero. Y entonces el problema es de dónde va a sacar el gobierno el dinero para sostener en los años próximos un gasto tan elevado para el sistema de pensiones contributivo y no contributivo. No es un asunto de que vamos a ver de dónde sale. Yo creo que hay que pensar realmente en que este gasto tendrá que ser resultado de una nueva también o de una verdadera reforma fiscal. No veo la posibilidad de sostener un gasto como este si no hay una reforma fiscal. Y la reforma fiscal, como se ha dicho aquí, sí hay dinero para esa reforma fiscal, sí hay de dónde sacar dinero para esa reforma fiscal, en la medida en que la concentración de la riqueza y del ingreso es muy desigual en este país, y creo que una reforma fiscal progresiva, que no vaya en términos del IVA, que no sea en términos del IVA porque sería muy desigual y muy injusta, sino en términos del impuesto sobre la renta al 1% más poderoso y más rico de este país, sí podría ser muy exitosa para obtener recursos y aplicarlo a mejorar las pensiones de este país. Y bueno, hay que decirlo, yo creo que los diputados van a tener que hacerlo. No se presentaron cálculos acerca del impacto presupuestal para este año y los estudios actuariales para los próximos años. Yo creo que una reforma pensionaria siempre requiere de un estudio actuarial. Puede ser que ese estudio sea muy discutible, pero es indispensable porque estamos hablando de un sistema que va a operar durante varios años. Se supone que durante un largo periodo, y entonces tiene que calcular varias variables de acuerdo a ese estudio actuarial para saber cómo va a impactar al presupuesto pues, esta reforma. También hay que decir que encontré que hay, para sacar dinero para financiar este aumento a la pensión, una afectación al patrimonio del ISSSTE que a mí no me parece muy entendible. Habrá que ver si los diputados nos aclaran este asunto, pero la iniciativa de reforma al ISSSTE, no reforma constitucional, sino reforma al ISSSTE, se propone alimentar el fondo con las enajenaciones de los inmuebles propiedad o de posesión del ISSSTE. O sea que estos van a vender terrenos, van a vender hospitales, van a vender qué que corresponde al ISSSTE. A mí sí me preocupa esta cláusula porque creo que debilitaría al ISSSTE en lugar de fortalecerlo. Y también se habla de reducir los adeudos por concepto de cuotas y aportaciones al instituto, o sea, al ISSSTE, con el propósito de facilitar su cobro. Esto también puede llevar a un debilitamiento financiero del instituto con el objetivo de pagar las nuevas pensiones. Creo que ahí habría que aclarar el asunto porque no me parece que tengamos que debilitar financieramente al ISSSTE para pagar los nuevos montos de las pensiones, pero lo dejo abierto a la discusión. Ahora, como dije, tal como está la reforma constitucional, obliga a cambiar las leyes del IMSS y del ISSSTE, y ahí es donde, como dicen, tendremos que ver la letra chiquita de la reforma. Es decir, el gran planteamiento constitucional está ahí, pero ya cuando aterricen la reforma de las leyes reglamentarias a la ley del ISSSTE y del IMSS, vamos a ver realmente cómo se aplica este aumento a la pensión, que yo considero que es a la pensión mínima que ahora se trata de proponer. Por ejemplo, según el texto de la iniciativa, podría darse el caso de trabajadores que se jubilarían con más del 200% de su salario si su última percepción hubiera sido un salario mínimo diario. Porque si antes tenían, si se jubilaran con un salario mínimo diario, pues ahora obtendrían más de 2 salarios mínimos de jubilación al aumentar la pensión mínima hasta estos 16,000, 17,000 pesos que se mencionan en la reforma constitucional.
Y también recordemos que la ley del IMSS y del ISSSTE señalan diversas modalidades, renta vitalicia o retiros programados, y que según estas leyes, sobre todo la del IMSS, la cuota social del gobierno varía según el salario base del trabajador y el monto de la pensión mínima se determina según la edad y las semanas de cotización. Entonces ahí tendremos que ver cómo se aplica esta ley. Por ejemplo, tenemos el artículo 92 de la ley del ISSSTE, que dice que la pensión garantizada es aquella que el Estado asegura que reúna los requisitos señalados, etcétera, etcétera, por cesantía en edad avanzada o vejez, y su monto mensual será la cantidad de 3.034 pesos con 20 centavos. Esta cantidad ahora está actualizada. Esta es la cantidad que se fijó en 2007, y en 2023 esta cantidad actualizada según el índice de precios anda un poco más de 6,000 pesos. Bueno, pero ahora se habla de una pensión muy superior a los 6,000 pesos. Entonces, obligadamente tiene que haber un cambio en el artículo 92. Si no, ¿cómo se entiende que se mantenga este artículo cuando el monto de la pensión se supone que va a ser mayor ahora a los 11,000 pesos? Entonces, es un ejemplo de cómo estamos frente a una reforma que tendrá que ser afinada, tendrá que ser precisada en la ley reglamentaria correspondiente, y hasta no ver esas reformas no podemos estar seguros de qué estamos hablando. En resumen, el aumento de las pensiones no beneficiaría a todas las personas trabajadoras jubiladas, solo aquellas que lo hagan en un futuro todavía incierto, quién sabe cuándo, en algún día se supone que va a suceder. Mejoraría la pensión de las personas trabajadoras que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos diarios. Hay dudas sobre su viabilidad financiera, y esas dudas no quiere decir que estemos en contra, sino simplemente que hay dudas de cómo podrían financiarse estos aumentos a las pensiones, y quedaría pendiente las reformas a la ley del IMSS y del ISSSTE para precisar sus formas de aplicación. Y ahí recordar muy rápidamente la reforma del 2020, porque fue una reforma que se hizo para superar el fracaso del sistema privado, ya lo decía Berenice, disminuyendo las semanas de cotización, aumentando la parte de la contribución patronal, incrementando la cuota social del gobierno. Y ahora, a diferencia de la reforma del 2020, se supone que aumentan las pensiones no con una mayor aportación de la patronal, sino solo con mayores aportaciones del gobierno. Y eso creo que es algo que tenemos que ver con cuidado por el esfuerzo presupuestal que resulta. Y así como la reforma del 2020 no resolvió algunos problemas, la reforma que ahora se está proponiendo a nivel constitucional tampoco los va a resolver. Ya dijo un poco Berenice, yo recalco los problemas que no están resueltos, el oligopolio de las aseguradoras, es decir, de las AFORES, puesto que este mercado está controlado por 4 empresas, básicamente, hay otras más, pero es un oligopolio fundamentalmente de 4 empresas, Banorte, Sura, Profuturo y Citi, que concentran el 68.5% de los activos netos y de los recursos totales de los AFORES. Este es un oligopolio muy poderoso, muy fuerte, muy concentrado, que el problema de la reforma obviamente no resuelve. El monto de los recursos, como ya también se dijo, es ya enorme, y ahora va a alimentarse más con las aportaciones del Estado, y sumaba hace muy poco más de 5,000 millones de pesos, 5 billones de pesos, lo que representa el 18.8% del PIB. Esto representa un enorme poder económico y político, y las presiones a las que se refería la diputada se explican por este enorme poder de las AFORES, que va a ser muy difícil vencer, pero si no lo discutimos entre nosotros, si no nos proponemos vencer ese poder, pues nunca lo vamos a hacer. Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo en que el poder de las AFORES no debe seguir aumentando y no debe seguirse alimentando con recursos públicos. Y yo creo que esta reforma desgraciadamente va en ese sentido, de alimentar el poder de las AFORES, ahora todavía más con recursos públicos.
Y también otro problema que no resuelve es la posible pérdida de fondos de los trabajadores por inversiones financieras que puedan tener lo que ellos llaman minusvalías. Es decir, cuando hay una inversión que hacen las CIEFORES que no rinde los rendimientos que se habían pensado, sino incluso tiene pérdidas, esas pérdidas se traducen en los fondos de las cuentas individuales de los trabajadores. Y este problema no lo resuelve la reforma presidencial de la que estamos hablando. Y bueno, ya decía también Berenice, otro problema que no resuelve es el problema de los trabajadores informales. Otro es lo que se llama la baja densidad de cotización, es decir, la relación entre el tiempo cotizado al sistema y el tiempo trabajado. ¿Por qué? Porque los trabajadores trabajan en condiciones precarias, sobre todo las mujeres, y los que trabajan o ganan menos de hasta un salario mínimo, porque saltan de la economía formal a la informal, porque una vez tienen un contrato de planta, como se llama, y otros un contrato que no es de planta, etc. Esta baja densidad de cotización es un problema que no resuelve la reforma. La fragmentación del sistema de pensiones, el asunto de que la pensión mínima se actualizaría con la inflación esperada, y el gasto por parte del Estado cada vez mayor en las pensiones contributivas y no contributivas, que está llegando a un punto crítico, porque como vimos este año el déficit público es mayor del 5%, y esto siempre representa un problema pues, que debemos abordar. Y bueno, nada más terminar diciendo que el sistema privado es reflejo de las deficiencias del mercado de trabajo, y debemos encontrar un sistema que se oponga o trate de remediar los problemas del mercado de trabajo y no los reproduzca y los amplíe y los haga todavía más grave de los que ya son. Es decir, la subocupación, los contratos por tiempo determinado, las brechas de género y regionales, etc. Y termino ahora sí ya. Sí hay alternativas. Ante las falencias del sistema privado, los gobiernos de varios países del mundo, incluyendo de América Latina, han realizado diversas reformas. En algunos casos cerraron definitivamente el sistema privado y pasaron a todos sus asegurados y fondos al sistema público. Y en otros, aunque mantuvieron el sistema privado, actualmente el 83% de los países de la OCDE ya disponen de un sistema público, de un pilar público contributivo con mecanismos solidarios que ha permitido mejorar los resultados del sistema. Otros países lo han hecho, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y eso es una recomendación incluso de la Organización Internacional del Trabajo. No es un invento de un grupo radicalizado, sino es una recomendación de la OIT. Creo que eso hay que tomarlo en cuenta para futuras reformas. Gracias.